Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso por acompañarnos durante una hora en donde vamos a compartir la santa y poderosa palabra del Señor para poder lidiar, para poder comprender qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, qué es lo que nosotros debemos comprender, entender de la palabra del Señor y ponerla por obra en nuestras vidas para que las mismas sean transformadas y seamos plenamente testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cielo? Claro que sí, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Tú que nos ves por las redes sociales, que te acabas de conectar, quédate con nosotros. Estamos a los pies del Maestro Benito, un programa que nació en el corazón del Señor para bendecir a quienes nos escuchen. Bueno, hemos tenido programas maravillosos, tuvimos una gran cosecha de almas en el Festival Juvenil junto a los jóvenes Macario del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Y en programas anteriores, Benito, hemos estado tocando temas relevantes, temas que las personas nos han felicitado porque son temas que ya poco se tocan, pero que la Biblia mantiene vigente por razón de que es necesario para tener un estilo de vida que agrade a Dios. En programas anteriores habíamos hablado respecto al temor a Dios y habíamos hablado de la santidad. Y hoy queremos en esa misma línea llevar una secuencia, una serie de temas que son de relevancia para el cristiano en el día de hoy. Así es. Recordando que habíamos hablado con respecto al temor a Dios, que no era miedo, sino reverencia. Era honra a Dios por lo que Él es, por quien Él es y por lo que hace y hará en nuestras vidas. Hablábamos de santidad y decíamos que la santidad no es otra cosa que separarse de aquello que nos quiere persuadir en un momento dado a apartarnos o a hacer lo incorrecto delante de Dios. Pero hoy queremos tocar un tema que muchas veces es algo delicado por razón de que algunos dicen, lo dan por entendido, o dicen, bueno, pero eso es tácito. Tácito. No hay que ahondar en eso. No hay que ahondar porque todos sabemos eso. Y lo vemos con pero claridad. siempre es bueno recordar y siempre es bueno señalar y puntualizar este tema porque es relevante para los hijos de Dios, para aquellas personas que sirven al Señor, que ministran en pro de la palabra del Señor. Y es lo que tiene que ver con la obediencia. La obediencia es uno de los ingredientes fundamentales en la vida de todo cristiano. La obediencia es el acto que manifiesta mi nueva vida. Correcto. Para poder yo decir que soy una nueva criatura o que he nacido de nuevo, lo que va a evidenciar mi nueva vida es mi obediencia. Así es. Y ese es el tema del cual queremos hablar hoy, porque hay muchas personas que vienen a los pies de Cristo, confiesan a Jesucristo como su Salvador, pero todavía les dificulta ser obediente a la palabra, o simplemente muchas veces obedecen una parte y la otra la obvian, o se hacen los ciegos, sordos y mudos, o simplemente dicen, bueno, Dios conoce mi situación y Dios sabe lo que yo estoy viviendo, pero a Dios no le interesa ni nuestra situación ni lo que estamos viviendo. A Dios le interesa nuestra obediencia. Bueno. Y ese es el tema que vamos a tocar en la noche de hoy, Benito. Así es, queridos hermanos, y de esta manera vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 22, verso 18 del libro de Génesis. En el capítulo 22, verso 18 del libro de Génesis, la santa y poderosa palabra del Señor nos dice de la siguiente manera en este verso que es muy particular y que es prácticamente un verso que es punta de lanza o es cabeza de playa, como usted lo quiera enfocar, para toda la vida del creyente. Versículo 18 del capítulo 22 de Génesis dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ese versículo tan breve, la parte primera de ese versículo, indudablemente todos lo hemos conocido. La promesa de Dios a Abraham, de que en ti serán benditas toda la familia de la tierra.
y que tú serás bendición para muchas personas. Sin embargo, lo que el versículo nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros es la introducción de una palabra, un término, obedecer. Y lo vemos porque la bendición que Dios le da a Abraham está condicionada por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí nos vamos directamente al concepto de lo que es obediencia. Y es extraordinario porque el concepto de obediencia es el mismo en hebreo, en griego y en latín. No hay ninguna diferencia. Obedecer en hebreo significa shama, que no es más que oír, escuchar atentamente. En griego es hipokoe, que significa oír desde abajo. Y en latín es audire o baudire, que significa saber escuchar. Y ahora, ¿por qué razón solo se refiere a la escucha? Porque el propio versículo 18 lo dice en su última palabra. Vos, le está diciendo Dios a Abraham, por cuanto escuchaste atentamente mi voz, por eso te bendeciré. Pero la escucha de que habla la palabra del Señor a lo largo de toda la Biblia es aquella escucha que nos permite captar lo que oímos, analizar lo que oímos, pensar lo que oímos y aprender lo escuchado para saber cómo debemos actuar. Inmediatamente con esa calificación nosotros sabemos que Dios no le dice directamente a Abraham, obedéceme, sino escúchame. Y escúchame con atención. Y escúchame y comprende, Abraham, lo que te estoy diciendo. Capta, Abraham, lo que te estoy indicando, lo que te estoy dando y lo que estoy declarando respecto a ti y a tu descendencia. Y Abraham, al escuchar la voz de Dios, la escucha, la comprende, la analiza, la acepta y entonces actúa en consecuencia. Por eso es que nosotros nos damos cuenta, y aún la naturaleza humana reacciona de manera instintiva, aún sin conocer el significado etimológico del término obedecer. La madre le dice al hijo, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Y cuando la madre le dice al niño, escucha bien lo que te estoy diciendo, no es más que presta atención para que no te equivoques en lo que tienes que hacer. Y para que lo hagas tal cual como yo te lo estoy diciendo. Por eso el niño tiene que desarrollar la capacidad de oír y escuchar atentamente. Es lo que ocurre en los salones de clase. La maestra o el maestro le dice a los estudiantes, escuchen, guarden silencio, porque no puedo escuchar si al mismo tiempo estoy hablando. Tengo que guardar silencio para escuchar. Me tiene que dar para que yo lo pueda analizar, lo pueda comprender y entonces se pueda dar el proceso de aprendizaje. Por eso es que nosotros nos damos cuenta a lo largo de toda la palabra, inclusive aún en ese capítulo 6 del libro de Deuteronomio, cuando se habla casualmente del Shema Israel. Y cuando se habla del Shema Israel, ¿qué le dice Dios? Escucha, oh Israel. Oye, oh Israel. Y le está diciendo Shema, es decir, préstame atención, comprende, analiza qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso es que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero es una escucha totalmente calma, reflexiva, atenta, que no pierde ningún detalle de lo que está escuchando porque le interesa y es necesario para poder actuar en consecuencia. Por eso uno de los puntos medulares que estás tocando, Benito, con respecto al Shema Israel, que es el lema de los judíos, o la oración primordial de los judíos cada día, señala de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Uno de los principios fundamentales para todo cristiano, para todo hijo de Dios, en la obediencia está el hecho de, como tú bien lo señalaste, escuchar. Pero también señalaste algo fundamental, que el upacoe o el shema va acompañado de emuná. Amén. El emuná es una fe obediente. ¿Por qué? Porque emuná es creer, confiar y obedecer. Nosotros podemos decirlo en el griego de otra manera. Peito pisteu. Peito pisteus viene del término fe que confía y obedece. ¿Qué quiere decir eso? La fe es del corazón. La fe es invisible al hombre. Pero la obediencia es la mejor manifestación de lo que es mi fe. Entonces, cuando uno analiza la palabra del Señor, uno se da cuenta realmente, Benito, que la obediencia pertenece a la conducta de la persona y puede ser observada de acuerdo a la fe que hay en el corazón. Correcto. Por eso que yo siempre digo, todo cristiano, todo hijo de Dios debe tener amor, fe y obediencia, porque fue lo que Adán y Eva no hicieron en el huerto de Edén. Entonces, ¿por qué? Porque si tú analizas el Shema, Israel o Deuteronomio 6, tú te das cuenta que uno de los principios fundamentales para poder obedecer es el amor. Pero un amor de corazón y de alma. Porque un corazón que ama es un corazón que tiene fe y que obedece. Así es. Por eso que la obediencia que Dios siempre pide de nosotros a sus mandamientos y sus estatutos nace del corazón y del alma. Por eso nosotros lo podemos ver allí en la palabra en Deuteronomio. Correcto. Porque uno de los principios es que cuando una persona obedece a Dios, da la evidencia. Así es. La evidencia de que su corazón le cree a Dios. Correcto. Tú no puedes decir con tu boca que tú le crees a Dios si cuando tú vas al corazón y a la conducta desobedeces. Así es. Entonces tu boca está diciendo una cosa, pero tu corazón realmente siente otra. Entonces la obediencia por eso es la manifestación de lo que hay en el corazón. Igualmente la desobediencia es la manifestación de lo que hay en el corazón. Entonces cuando nosotros seguimos en Deuteronomio capítulo 26, verso 16 dice así: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Así O sea, es. tú declaras que Dios es tu Dios, que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para lor, fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová, como él ha dicho. Amén. Entonces, no puede, mira, si tú y yo analizamos estos versículos que acabamos de ver, no puede decir que tienes temor a Dios si no obedeces. Así No es. puede decir que vives en santidad si no obedeces. No puede decir que amas a Dios si no obedeces. No puede decir que tienes fe si no obedeces. Amén. Todo lo que tú digas que Dios es de ti, va acompañado de tu obediencia. Si tú no eres obediente, entonces Jehová no es tu Dios,
tú no le temes, tú no eres santo y tú no tienes fe y no eres obediente. Es más, y nos lo confirma la propia palabra de Dios cuando nosotros regresamos al libro de Génesis, pero ahora nos vamos al capítulo 26, verso 4 y verso 5. De Abraham, el padre de la fe, aquel a quien Dios llama su amigo. Y la amistad es una relación de amor superior y muy diferente al amor que puede ser el amor erótico, el amor filial, porque supone la no existencia de un vínculo de sangre, pero existe un vínculo superior que crea una ligadura que puede permanecer más allá, inclusive a lo largo de la vida. El capítulo 26, verso 4 a verso 5, la palabra nos dice: multiplicaré tu descendencia, le dice Dios a Abraham, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La promesa que vimos anteriormente, que viene del capítulo 12, y lo vemos nuevamente en el capítulo 22, en el verso 18 que acabamos de leer. Pero el verso 5, y prestemos un poco de atención, escuchemos atentamente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice Jehová, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué este versículo 5 del capítulo 26 se convierte en un versículo muy importante para todos nosotros como hijos de Dios? Porque la relación de Dios con el hombre va a ser una relación que va a tener que lidiar permanentemente con la obediencia del hombre. ¿Obediencia a qué? Obediencia a sus preceptos, obediencia a sus mandamientos, obediencia a sus estatutos y obediencia a sus leyes. Por eso cuando en Jeremías Dios le revela a Jeremías el nuevo pacto, y este es el nuevo pacto que haré contigo, con el pueblo, con el hombre, con la humanidad, le habla necesariamente que ese pacto tenía que procurar que la ley se escribiera en la mente y en el corazón del hombre. Y por eso cuando en Ezequiel lo menciona y habla del nuevo corazón y del nuevo espíritu, y del que pondrá su espíritu dentro de nuestro espíritu, nos dice al final, ¿para qué? Para que me puedas obedecer, para que puedas cumplir ¿qué? Mis mandamientos, mis preceptos, mis ordenanzas, mis leyes. ¿Por qué? Porque necesitas saber escuchar. Y el hombre, cuando su corazón ha estado totalmente contaminado, cierra sus oídos espirituales a la voz de su creador. Y una de las cosas... Por eso es cierto que Perdón. porque es un tema muy importante. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de algo fundamental cuando nuestro Señor Jesucristo habla de yo soy el buen pastor. Y se refiere a nosotros como sus ovejas. Y que los que somos ovejas de Cristo, ¿qué dice? Escuchamos su voz. Y le seguimos. Este es Abraham. Él escuchó la voz de Dios y le siguió. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Escuchar la voz del Maestro que nos habla a cada uno de nosotros para que le podamos seguir. Y seguir evoca acción, conducta y comportamiento. Es interesante lo que estás hablando porque me remonta al CPU. Aleluya. Al CPU de la palabra que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos hace comprender aspectos fundamentales que creo que debemos remarcar. Y es el hecho de que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿No? Creo que más adelante podríamos tocar ese punto, porque hay gente que oye y hay gente que escucha. Son cosas diferentes. Hay gente que oye y le entra por un oído y le sale por el otro, pero el que escucha le entra y obedece. Entonces, es interesante porque cuando muchas veces le hemos explicado a los JV que existen tres voces que escuchar, ¿verdad? La voz de Dios, la voz de Satanás y mi voz. Y es interesante porque cuando yo estudiaba con respecto a Adán y a Eva y al Génesis 3, del cual no he salido en lo que tiene que ver con el mes de la identidad, una de las cosas que Dios le remarca a Adán en el capítulo 3, verso 17 le dice al hombre, mira lo que le dice al hombre. Escuchen esto, es interesante. Yo lo iba a decir en otra oportunidad, pero voy a compartirlo con los hermanos que están en las redes sociales.
al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, el hombre, el ser humano, el género hombre-mujer, debe tener cuidado qué voz escucha. Porque a la hora de la hora, nosotros nos damos cuenta que día tras día lidiamos con tres voces en nuestra vida. La voz de Dios que nos guía a obedecer su palabra, la voz del diablo que nos guía a desobedecer la palabra del Señor e ir contra la voluntad de Dios, y nuestra voz que nos guía a nuestra propia conveniencia. Correcto. Muchas veces más peligrosa es nuestra voz que la voz de Satanás, porque la voz de Satanás la podemos identificar porque siempre nos lleva al mal, pero nuestra voz es delicada porque tiene la peculiaridad de tratar de tergiversar o acomodar aún la palabra de Dios a la conveniencia, diciendo que está obedeciendo la palabra, perdón, pero la está sacando de contexto, le está quitando el sentido real a la palabra y la está acomodando a los deseos de su corazón. Correcto. Mira, últimamente vengo meditando con respecto a cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro tenía una buena intención con Jesús. Así es. Sus emociones eran usadas por Satanás para desviar a Jesús del propósito de obedecer a la voluntad de Dios. Amén. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que cuidar mucho a quién escuchamos y qué escuchamos. Porque muchas veces la gente puede tener muy buenas intenciones emocionales y sentimentales y de todo, pero al final nos están desviando de la voluntad de Dios y nos están desviando de obedecer su palabra, y nosotros creemos, oye, esa persona me quiere ayudar, esa persona está por mí, esa persona me quiere de verdad, y resulta ser que por más buena intención que tenga, y por más buen cristiano que tal vez sea, puede ser usado por Satanás para desviarnos del propósito. Pedro era Pedro, era discípulo y apóstol del Señor. Correcto. Pero estaba siendo utilizado por Satanás, dice Jesús, no Carmen Cañate, para desviar a Jesús del plan de ir a Jerusalén para cumplir el propósito y nosotros alcanzar la salvación. Entonces, por eso Dios remarca este tema de la obediencia, porque la obediencia es la evidencia de a quién le creo. Así es. Si le creo a Dios, le creo al diablo o creo en mí mismo. Correcto. ¿Por qué? Porque hay gente, y yo predicaba eso el domingo, acerca de aquellos que se creen justos, ¿verdad? Dice, confían en sí mismos. Esa es la parábola del fariseo y el publicano. Porque yo ayuno, gracias, yo oro, Señor, porque yo no soy como fulanito de tal, yo no soy como Carmen Cañate, yo no soy y no hago lo que hacen los demás, pero al final son justos en su propia justicia, y la justicia del hombre es trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto a nuestra vida y examinar qué voz estamos escuchando, porque aquí tú has tocado el punto fundamental. Hay hupacoe. Hupacoe es el término bajo oír, bajo escuchar. Aquella persona que escucha, que oye y entonces obedece. Pero también está el término hupotash. Hupotash es el término, hupo, bajo, tazo es orden. Es aquella persona que no solamente escucha, sino que escucha una orden y no la medita. No necesita ser persuadido, porque el hupacoe o el peito pisteus, que es ¿verdad? persuadir, se traduce por persuadir también. Porque el peito pisteus es persuadir. Exacto. La persona se persuade que lo que se le está diciendo
es correcto. Y como se persuade o investiga y llega a la evidencia de que eso es así, lo obedece, actúa. Pero el jupotage no es así. El jupotage escucha y lo hace, y lo obedece y lo actúa, porque no es yo quiero decidir o yo puedo decidir. Es una orden automática y por lo tanto la obedece. Es el término que se utiliza cuando se da ese milagro de nuestro Señor Jesucristo al siervo del centurión. Y el siervo del centurión le da una narración, y le da una narración precisamente de eso, de lo que significa estar sujeto a autoridad. Mucho lo explicamos para hablar de la autoridad, pero también para hablar de lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque manda la palabra, doy la orden y lo hace. Es decir, no discute, no la evalúa, no la considera. Exactamente, tuvo que tener fe para creer que Jesús tenía esa autoridad sobre el mundo espiritual, y solamente bastaba que diera la palabra y su siervo sana. Ahí viene acompañada la obediencia de la fe. Exactamente. Es extraño la reacción de Pedro. ¿Saben por qué es extraño la reacción de Pedro cuando uno ve el Evangelio? Porque uno ve a un Pedro al principio que le dice a bordo de la barca: en tu palabra echaré la red. Obediente totalmente a la palabra del Señor, la ha escuchado y obedece. Al Pedro que detiene al maestro: Señor, que esto nunca te acontezca. Entonces ha pasado un lapso de tiempo importante, pero nosotros nos damos cuenta de algo que es fundamental, del cual tenemos que estar apercibidos todos nosotros como hijos de Dios. Siempre tenemos que estar permanentemente escuchando atentamente la voz de nuestro Señor. Porque si nos dejamos llevar por algún sentimiento, alguna emoción, nos puede cerrar los oídos y bloqueamos el poder escuchar la voz de Dios, y le damos rienda suelta a escuchar las otras voces que Carmen ha compartido con nosotros. Nuestra propia voz, que está basada en nuestra propia conveniencia, y la voz de Satanás. Y hay ocasiones en que la voz de nuestra conveniencia coincide plenamente con la voz de Satanás, y pensamos, ya somos se forma una alianza y vamos a hacer locuras. ¿Por qué? Porque estamos siendo arrastrados precisamente por esa voz que nos distrae y nos aparta de Dios. Es interesante porque la misma palabra nos enseña: Dios da o manda. Amén. Manda que se le enseña a Israel. Así es. Israel declara que va a obedecer. Correcto. Y uno de los puntos fundamentales que Israel debe conocer es que cuando tú declaras que vas a obedecer, Dios lo toma tan en cuenta, pero tan en cuenta, Benito, que mira lo que dice la palabra. Yo sigo en el 26 de Deuteronomio. Aleluya. Porque Deuteronomio es un libro tremendo que habla mucho de la obediencia. En el 26:16 dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. O sea, que ya tú no vas a escuchar ni la tuya, ni la de tu familia, ni la de tus amigos, ni la de tus compañeros de la escuela, del colegio, del trabajo, de la universidad, que tú no vas a escuchar otra voz que no sea la de Dios. ¿Y cómo escucho la de Dios? Escudriñando la palabra, escuchando la enseñanza, y no solamente escuchando, sino poniendo por obra aquello que Dios nos ha dado. ¿Y por qué tocamos este tema de la obediencia? Porque si nosotros, como Jesucristo Imperio de Vida, estamos en el mes de la identidad, correcto, ¿verdad? Hablando de la identidad, una de las cosas que Dios le dice: yo te escogí como pueblo, no porque seas el mejor, el más guapo, el más numeroso, el más rico, no. Te escogí por pura gracia, te escogí porque así lo quise, y te hice pueblo mío. Porque cuando tú le dices a Dios: Señor, tú eres mi Dios, yo te voy a escuchar, yo te voy a obedecer, yo voy a hacer esto, Dios lo toma en serio, aunque Él conozca nuestro corazón. Amén. Pero Él todavía tiene fe en nosotros. Amén. Y nos da la oportunidad de actuar en nuestro libre albedrío. Porque una de las cosas que Dios respeta de nosotros, amados hermanos, es nuestro libre albedrío. Y ese libre albedrío es la capacidad de escoger si obedezco o desobedezco a Dios. Si obedezco, y a quién obedezco. Y si desobedezco, a quién desobedezco. Eso es lo que Dios
respeta de nosotros. Por eso Dios nos sugiere en su palabra lo que nosotros debemos hacer, nos enseña, nos manda, pero al final la decisión es nuestra. Nosotros decidimos si con nuestra obediencia vamos para el cielo, pero también decidimos si con nuestra desobediencia vamos para el infierno, porque los desobedientes están en el infierno. Y uno de los principios, Benito, que a mí me encanta, es que Dios encierra todo en obediencia, no solamente al amor por el cual yo le tengo, nos prueba en cada área de nuestra vida. Porque Deuteronomio 26 habla mucho del año del jubileo y todo lo demás, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía y de todas esas promesas que Él nos da. Pero nos habla de los diezmos y de las ofrendas, nos habla de las primicias. Mira lo que está ahí, ¿ves? El Deuteronomio 26, el título dice primicias y diezmos. Porque Dios sabe que el hombre es ególatra, piensa en sus propias necesidades antes que obedecer a Dios. Y su escucha es selectiva. Ajá, selectiva. Escucha lo que le agrada y lo que no le agrada, aunque lo puedas estar escuchando, aunque se lo puedas decir en un autoparlante, a cerrar los oídos. Así que este es el tiempo de abrir nuestros oídos espirituales y escuchar. Y ahí es donde nos damos cuenta que viene entonces Dios, dice, ¿sabes qué? Si no te entró, si no lo escuchaste o no te dio la gana de escucharlo, te lo voy a volver a repetir. Porque Deuteronomio significa repetición de la ley. Entonces viene y le da un capítulo 28, donde en bendiciones de la obediencia y la desobediencia. Ajá, dice, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Porque el que conoce lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la desobediencia a toda la palabra del Señor es maldición para cada vida. Por eso que cuando nosotros vemos lo que le está viviendo, nosotros como líderes, como ministros, como experimentados en la palabra, vemos situaciones que la persona está viviendo, buscamos analizar en qué la persona está desobedeciendo para ver si es desobediencia en la consecuencia de lo que está viviendo. Porque es un procedimiento cuando Pablo exhorta a Timoteo a que se examine a sí mismo. Es una exhortación que no es únicamente para Timoteo, es una exhortación para todos los miembros de la iglesia. Y para todos nosotros, todos tenemos que examinarnos. Y en ese proceso de autoexamen, nosotros tenemos que revisar. Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo a Dios o estoy desobedeciendo a Dios? ¿O estoy confundido? ¿Qué está pasando? Entonces uno tiene que hacer ese autoexamen y poder sacar, como quien saca cosas de un cajón viejo. Y va sacando las cosas, esto puede ser, este puede ser el peso que me impide cargarlo, etcétera, etcétera. Uno tiene que hacer ese proceso. Y uno tiene que ser sincero, porque es un proceso que tú haces en soledad. No hay nadie más que lo hace. Pero Dios sí tiene algo, que Dios sabe que nosotros tenemos la naturaleza a querer autoconfundirnos y autoengañarnos o victimizarnos. Entonces por eso Dios dice, pero por cualquier cosa, por eso yo dejé apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. ¿Por qué razón? Para edificar el pueblo de los santos. Pero ¿cómo lo va a edificar? Para que cuando cada cual esté equivocado en la voz que está escuchando, estos ministerios tienen que hacer la labor de enseñarle la verdad. Por eso todos son ministerios de la voz de Dios. Y al ser ministerios de la voz de Dios, es para que los que escuchamos la voz obedezcamos. Y es por eso que tú lo dijiste en el principio del programa. Desde que nacemos, todas las personas tenemos que aprender, aún de niños, a obedecer. Exactamente. Y muchas veces venimos con malas costumbres, ñañequerías, caprichos, todas esas cosas de mamá y de papá que queremos venir y arrastrarlas en el Evangelio y mantenerlas, pero nos encontramos con un padre que no ñañequea, que no tiene consentidos, que no tiene preferidos y que no le importa cuánto rejo nos tenga que dar para corregirnos, que no se mueve por emociones como nuestros padres terrenales.
terrenales, y después le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a todo el mundo por las cosas que no nos van bien, que ahora que vine al evangelio, las cosas no me van como en el mundo, porque en el mundo no tenías que obedecer a nadie, en el mundo podías jugar vivo, en el mundo podías hacer cosas malas y ni te ibas para el infierno y nadie te iba a decir nada. Pero como Dios no quiere condenación para nosotros, Dios nos corrige, nos disciplina y no acepta nuestros mocos, ni nuestras lágrimas, ni nuestras excusas, ni nuestra ñañequería. Y entonces viene Dios, dice en Deuteronomio 28, y sigo con la palabra, porque yo soy así de clara, ¿verdad? Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Porque toda promesa de Dios va acompañada de obediencia. No hay cumplimiento de si no hay promesa obediencia. Si no hay obediencia. Exactamente. La Biblia me enseña que el éxito de mi vida va de acuerdo a lo que yo obedezco. Si obedezco a Dios, Dios me exalta. Amén. Dios me bendice y Dios me prospera. Pero cielo, yo creo que leemos, ¡Santo! las personas estamos claras en lo que es necesario. Que obedecer significa escuchar la voz de Dios. Atentamente. Y nosotros lo hemos sentido, vamos a hablarle en términos como nos enseñan en los colegios. Lo hemos visto todo en el sentido positivo. El positivo es obedecer. Y uno podrá decir, sí, ya yo sé, tengo que obedecer al Señor, sí, tengo que escuchar su voz, sí, yo sé todo esto. Pero Deuteronomio capítulo 28, en el verso 15, es demoledor. Es demoledor. Nadie nos salva del verso 15. Y ese verso 15 nos va a mandar al capítulo 15 de Primera de Samuel. Miren, escuchemos ese verso 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Está claro? Si no oímos la voz de Dios o no la queremos oír, la voz de Dios, entonces lo que vendrá son las maldiciones. Y en el capítulo 15 de 1 Samuel, verso 22, Dios nos pone un ejemplo en vivo, en directo y a todo color. Y Samuel le dijo ¿a quién? A Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, fue una palabra demoledora para Saúl que marcó el acto mediante el cual Dios desecha a Saúl como rey de Israel. Y todos conocemos la historia que vino posteriormente. Sí, porque cuando nosotros nos damos cuenta qué hizo Saúl que desagradó a Dios, Saúl consideró que a él le parecía: a mí me parece que las vacas están gordas, a mí me parece que el ganado está así, a mí me parece que si hoy yo no hago esto, no me va a pasar nada. A mí me parece, en el a mí me parece es donde entra la desobediencia. ¿Qué hizo Saúl? Saúl le pareció bien dejar al rey de Amalek vivo cuando Dios le había dicho: arrasa con todo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? David no se ponía a pensar: a mí me parece, yo creo, yo pienso, a mí me dijeron. No, David no hacía eso. Dios le decía: arrasa, arrasaba. Porque David por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no cuestionaba la orden de Dios, no cuestionaba el mandato de Dios. Saúl, sin embargo, cuando se vio presionado por las circunstancias, obró no de acuerdo a lo que Dios le había ordenado, obró de acuerdo a lo que a él le parecía que debía hacer en un momento dado. Y muchos de nosotros decimos: a mí me parece que si yo hoy voy
y hago un mandadito, un favorcito, cuando Dios te dice no lo haga, a mí me parece, ay, esa persona que todo es amor, ay, a mí me parece, ay, pobrecita esa hermana, ay, la pastora sí la peina, ay, pobrecito el hermano, pobrecito, sigue pareciendo, porque en ese parecer es donde caemos en desobediencia a Dios. Por eso hubo un Josué que Dios le dice en el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces habrás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Dios le dio el ingrediente fundamental a Josué para ganar las batallas y tener victoria, para conquistar y para prosperar su camino. Y era meditar en la palabra del Señor y ponerla por obra. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es obedecer a la palabra de Dios. Y sabes, cielo, cuando has expresado de esta manera el dilema en el que entramos muchos en el momento de oír la voz de Dios y oír otras voces, y a veces esas otras voces van más allá de la voz de Satanás o de la voz de nuestra propia conciencia o nuestra propia concupiscencia. A veces es la voz de un amigo o de un grupo de personas. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que en el reino de los cielos el concepto de democracia no existe. Esto es una teocracia. Sí. La voz que se oye es la de Dios. Tú no sometes la voz de Dios a la votación de un plural número de personas, porque el reino de los cielos no es una democracia. La democracia es el sistema más perfecto para un hombre imperfecto, hecho por el hombre. Pero para un hombre transformado por Cristo Jesús, el sistema perfecto es la teocracia que viene directo de Dios. Miren inclusive cómo le responde Saúl, volviendo un poco a Saúl, cómo le responde Saúl a Samuel. Y nos vamos a dar cuenta que lleva a Saúl a no escuchar la voz de Dios. Porque Samuel lo interroga, ¿por qué no escuchaste la voz de Dios? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Y Saúl le decía, bueno, pero es que yo hice lo que él me dijo. Pero al final ya Saúl no puede seguir mintiendo y seguir desviando la atención, y le contesta a Samuel en el capítulo 15, en el verso 26. Vamos a ver desde el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ahí estamos claros, Saúl reconocía que había pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Cayó en cuenta de que no había hecho lo que Dios le mandó. Y tus palabras, las palabras del profeta, mandado por Dios. Porque temía al pueblo. Ahí está. Tenía miedo del pueblo. Y ese miedo del pueblo, y consentí a la voz de ellos. Es decir, escuchó la voz del pueblo, temió al pueblo y puso la voz del pueblo por encima de la voz de Dios. Es que eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Bien, exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Cuando tú intimas o conversas, es que la fe viene por el oír, pero la maldad y el pecado también entra por el oír. Así es. Cuando tú entras en ese diálogo, como entró Eva con la serpiente, tú entras, él lo acaba de decir, yo pequé, yo quebranté, yo debía haber escuchado a Dios y al profeta, pero tuve miedo, entró en mí ese temor y fui presionado, persuadido por la voz es que la voz es la que te persuade a hacer algo. Por eso que la obediencia la obediencia va mucho con la persuasión del hombre. Entonces, por eso yo hablaba de que Dios respeta el libre albedrío del hombre. Lo que te persuade es lo que te hace actuar. Por eso que tu fe depende qué tipo de fe tengas, si la fe en el mundo o la fe en Dios. Porque hay una fe en el mundo, hay una fe en los médicos, hay una fe en las hierbas, hay una fe en el brujo, hay una fe en el marido, hay una fe
Pero la verdadera fe es la fe emuná, esa fe que cree, confía y obedece. Esa fe, Pablo lo dice de otra forma. Voy a leerlo, espérate un momentito. Sí, vamos a leerlo en Pablo. En Romanos 1, 5. Después nos vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver algo muy interesante. Mira. Es que aquí es mucho, pero el tiempo es poco. En Romanos 1, 5, Pablo dice de la siguiente manera: y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Hay una obediencia a la fe, por eso que vine hablando desde el principio, que mi fe es la que mueve mi obediencia. Amén. Y que la obediencia es la manifestación de la fe de mi corazón. La fe no se ve, pero la obediencia manifiesta la fe en lo que yo creo. Y queda demostrado en mi comportamiento. Saúl demostró que él creyó en el pueblo y por eso desobedeció a Dios y obedeció al pueblo. Así es. Entonces aquí estamos viendo que Pablo también dice, por ejemplo, en Romanos 16, si no me equivoco, voy por allá. En Romanos 16 Pablo dice claramente, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está, en el 26. Pero, ¿qué ha sido manifiesta? Dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, Amén, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Amén. Entonces es increíble, ya estoy como medio, es increíble, porque por eso es que yo a veces le digo a las personas de que, ¿por qué no obedeces? Porque no saben decir que simplemente no creía lo que me dijiste. Exactamente. No creía la palabra. ¿Por qué? Porque si tú ves déjame buscar en el CPU, en Corintios, cuando Pablo le habla de la incredulidad del corazón del pueblo de Israel y desobedeció por la dureza de ese corazón y no entró en el reposo, es porque el pueblo no creyó en el reposo de Dios. Y también lo vemos nuevamente en Hebreos. Y lo vemos en Hebreos también nuevamente, en el capítulo 4. Y no entrarán en mi reposo, dando a entender que habría un nuevo reposo en Cristo Jesús. Y que si esos perecieron, también nosotros pereceremos. Por la desobediencia a la fe de la palabra. Amén. Pero cielo, Gálatas capítulo 5, Pablo se encuentra ante un pueblo que ha conocido a Cristo Jesús por la gracia y por el Espíritu. Sin embargo, ese pueblo se estaba desviando. Y cuando él los interpela, ¿y por qué se estaban desviando? El capítulo 5 le dice de esta manera en el versículo 7. Vosotros corríais bien, Gálatas, ustedes estaban bien, todo lo estaban haciendo bien. Hermanos de la iglesia de Dios en Panamá, ustedes corríais bien. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo le está describiendo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, le está describiendo toda una situación. Corríais bien mientras escuchabas la voz de Dios. Pero de repente, ¿qué fue lo que te desvió? ¿Qué te estorbó? ¿Qué te impidió que pudieras obedecer? Y le dice, esta persuasión, utiliza el verbo, que es uno de los verbos que hemos utilizado desde el principio. Los Gálatas fueron persuadidos a escuchar a través de una voz, a desviarse de aquel verdadero que los llamaba. Entonces, y cuando los llamaba, Cristo nos llama audiblemente. Entonces, si alguien te persuadió para no escuchar a quien te llama, es que esa voz ha entrado en tu mente y ha entrado en tu corazón y te ha desviado del camino correcto que tú debes seguir. Por eso es que cuando Pablo le habla a los Gálatas, los lleva a una confrontación. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, entonces vienen una serie de fenómenos que ocurren en la iglesia. Caemos en el fanatismo, caemos en la religiosidad,
caemos en el legalismo, caemos en el fariseísmo, después nos apartamos de eso, terminamos en la idolatría, terminamos en la corrupción, seguimos con la perversión sexual, nos desviamos en todo sentido, porque todo se empieza a desmoronar. Cielo. Génesis 3. Aleluya. Dice que hubo una conversación entre la serpiente y Eva. Amén. Y al estarla... Eran comadres. Al estar conversando, dice que la serpiente persuadió engañó a Eva, Sí. y Eva comió. Y Eva persuadió Adán. a Adán para que Adán comiera. Y dice en el versículo, yo sigo con Génesis, en el versículo 10 del capítulo 3, dice, en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así es. Quiere decir que antes Adán y Eva escuchaban, oían la voz de Dios y acudían al llamado. Exactamente. ¿Verdad? Pero una vez entra el pecado en ellos, lo que se produce en ellos, una vez que ellos pecan, es el miedo. Correcto. El miedo es lo que persuade o lo que presiona al hombre para que el hombre no escuche la voz de Dios y escuche lo que lo persuade. Así es. Nosotros tenemos que comprender que todo lo que tú te estás hablando, Es lo que de dice Gálatas, Pablo ajá, a los Corintios. Me temo que como la serpiente persuadió, también vuestros sentidos fueron extraviados. de la sincera fidelidad a Dios. Entonces nos damos cuenta que es uno de los principios que utiliza Satanás para que el hombre desobedezca a Dios y no escuche la voz de Dios es el miedo. Así es. El miedo es el punto que hace que el hombre desobedezca a Dios. El miedo a salir de su zona de confort, porque fe es actuar sin ver nada, estar en cero, empezar de la nada. Fe es eso. Pero el hombre entra en pánico porque, ¿y si hago esto y me va mal? ¿Y si hago esto y no sucede esto? Entonces entra en esa ambigüedad o esa ambivalencia, en esa inestabilidad que lo lleva, por eso es que el próximo tema ya lo tenemos. Fue el problema de los 10 espías. De los 12 espías, 10 espías tuvieron miedo y comunicaron ese miedo a todo el pueblo, y el pueblo tuvo miedo. Y ese miedo lo llevó a desobedecer la palabra de Dios que le iba a entregar esa tierra por herencia. Pero tú lo dijiste en antes. Amén. Tú diste la razón de Ezequiel. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que entonces Dios ponga de su espíritu y yo le puedo obedecer. Es lo que te decía en antes. La evidencia de un nuevo nacimiento, una nueva vida, de que una persona realmente es de Dios, es su obediencia. Amén. Esa es la evidencia real de si la persona, y Jesús se lo muestra a Nicodemo. Nicodemo, esto es, si te digo las cosas terrenales y no las crees, o no las puedes entender, ¿cómo te diré las celestiales? Porque el hombre se mueve por lo que ve. Y lo que ve es lo que le da la seguridad al hombre natural. Sí. Pero el hombre espiritual no se mueve por lo que ve, sino por lo que cree en su corazón. Amén. Por la fe que hay en su corazón. Entonces, por eso es que venimos hablando de este tema, de que todo en Dios va acompañado de amor, fe, obediencia. No puede decir temo a Dios si no obedece. No puede decir soy santo si no obedece. No puede decir, ¿verdad?, que tú tienes fe si tu fe no va acompañada de la obediencia. La Biblia dice, no solo somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso quiere decir que, amados hermanos, que esto es un tema tan medular delante de Dios. Amén. Y lo encierra todo en la obediencia, que Cristo dice que tuvo que aprender obediencia. Tuvo que aprender a obedecer, porque como humano vivía en un cuerpo de carne, aunque no pecó, pero estaba, dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó, pero fue tentado, fue presionado a ser persuadido por lo que veía, como lo vimos en Pedro. Con Pedro cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, nosotros muchas veces nos vamos
bueno, obedece, no por lo que yo te lo digo, porque Pablo también se lo dice al pueblo. No obedezca por lo que te digo, sino por la palabra. Obedece a la palabra. Jesús lo dice de otra forma. No creas en mí sino crea a las obras. Entonces, y lo quiero dejar aquí, papi. Okay. Uno de los puntos de la obediencia, que manifiesta mi obediencia, es el hecho de que yo amo a Dios, que yo le creo a Dios, ¿verdad? Que mi corazón es de Dios. Amén. Mi alma es del Señor. Que mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas, mis votos son del Señor, pero también mis dones y mis frutos, porque la Biblia dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece, el que hace, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y después de qué habla? Del prudente y del insensato. El que oye la voz. El prudente es el que oye y la hace. Amén. Y el imprudente es el que oye y no lo hace. Y muchos de nosotros vamos a la iglesia, escuchamos la palabra y no la obedecemos. Y dice la palabra que muchos dirán, harán milagros, resucitarán muertos, echarán fuera demonios, pero no están en la voluntad del Padre. No están obedeciendo a la voluntad de Dios. No estamos obedeciendo a su palabra. Entonces esto es peligroso, porque mis dones son irrevocables y no son la manifestación de que yo estoy bien delante de Dios. No es cuánto oro bonito, ni cuánto ayuno, ni cuánto leo la palabra lo que me hace ser de Dios. Lo que me hace ser de Dios es mi obediencia y mi fruto. El fruto es lo que hace reconocer al árbol bueno. Y en eso es importante, hermanos, que así como hemos visto en el Antiguo Testamento la necesidad de escuchar la voz del Padre, en el Nuevo Testamento la palabra nos dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado antes en otro tiempo por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Amén. Pero el Hijo nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 16 verso 12 en adelante: aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este tiempo el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. Y solamente mediante la oración que viene de un corazón totalmente entregado, totalmente en fe, totalmente lleno de amor a Dios, tiene la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, que permanentemente nos habla y nos dirige en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cierto? La palabra del Señor dice en Apocalipsis: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Así que, amados hermanos, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero queremos saludar a todos los hermanos que nos han sintonizado, que son muchísimos realmente los que nos han sintonizado, agradeciéndole al Señor por su gracia, por su favor, por su misericordia y por todos ustedes que siguen los programas y la palabra que el Señor nos regala en esta hora. Así que, amados hermanos, es tiempo de aprender obediencia. La obediencia no tiene que ver con lo que sentimos, la obediencia tiene que ver con nuestra fe. Y así que, amados hermanos, lo esperamos en el próximo programa, el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche, por las redes sociales. A los pies del maestro no puedo dar todos los saludos, Benito, porque pero hemos hablado para ustedes durante esta hora. Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. A los pies del maestro. Bye bye.